todos, buenas tardes y bienvenidos a la quinta parte de nuestra sección especial México en Pañales. Durante las últimas semanas hemos analizado los hechos más relevantes en la historia diplomática de nuestro país. Pasamos por la Guerra de Secesión Tejana, la primera intervención francesa, la Guerra de Estados Unidos y la semana pasada hablamos un poco sobre la segunda intervención francesa y mencionamos que una de sus causas y antecedentes fue la Guerra de Reforma. Pero ¿cuánto realmente sabemos sobre este evento? El día de hoy, en esta edición, les vamos a explicar exactamente qué buscaban los dos bandos que se enfrentaron durante este conflicto, los liberales y los conservadores, qué proyecto de nación tenían y las repercusiones que esto tuvo en nuestro país. Así que acompáñenos. Y como invitado especial tenemos a los doctores en Historia Diplomática, Rebeca Olascuaga y Alejandro Luján. Todo esto y más en unos momentos. La Guerra de Reforma fue un conflicto interno que duró 3 años y empieza con el golpe de Estado que organizan los conservadores para quitar del poder a Ignacio Comonfort, liberal, y en su lugar instaurar a Félix Zuluaga. Ante esto, los liberales tuvieron que huir de la capital e instalar su gobierno en otro estado. Los liberales buscaban instaurar una república como una nueva forma de gobierno para el país, con el objetivo de borrar todo rastro de los antiguos gobiernos para así instaurar un sistema liberal, que promoviera las libertades civiles y estuviera en contra del despotismo. Pero sobre todo, se caracterizó por su rechazo al dogmatismo religioso, es decir, se buscaba reducir el poder y la influencia de la Iglesia tanto en el gobierno como en la población. Esto queda claro con las 7 leyes de reforma, dentro de la Constitución de 1857. Pero estos objetivos no hubieran sido posibles si no fuese por el apoyo tanto político y económico de Estados Unidos. Con ello, lograron derrotar a los conservadores, instaurar la nueva Constitución, recuperar el control del país y regresar a la capital. Pero todo esto tuvo un costo. En busca del reconocimiento estadounidense y en su apoyo económico, Juárez firmó el Tratado Melchor Ocampo. En el otro lado tenemos a los conservadores, quienes apoyaban el antiguo régimen. En otras palabras, querían mantener un gobierno centralista y autoritario en México. Recibieron el apoyo de la gente rica, sobre todo de los miembros de la Iglesia, y buscaban restaurar los valores católicos. Como forma de gobierno, ellos tenían una monarquía, así que buscaron apoyo para su causa al exterior, sobre todo entre las familias reales europeas. Lograron el reconocimiento de Gran Bretaña, Francia y España, y al principio también de Estados Unidos, pero quien se retiró después de la poca disposición que estos mostraron hacia la negociación de nuevas concesiones hacia el gobierno estadounidense. El Tratado Melchor Ocampo tiene su contraparte. Se llama el Tratado Monalmonte y fue firmado entre los conservadores y los españoles. Pero de estos dos tratados hablaremos mucho más adelante y nuestros expertos le darán una visión mucho más clara de los objetivos que perseguían ambos bandos. Bien, ahora que hemos repasado los objetivos, las diferencias y las visiones que cada bando tenía, pasaremos con nuestros especialistas, quienes nos explicarán más a fondo de qué trataban los tratados Melchor Ocampo y el Tratado Monalmonte, para saber las repercusiones que esto traía para todo el país. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Alejandro Ruiz y yo estoy exponiendo el Tratado McLean-Ocampo y las repercusiones que tuvo para México y Estados Unidos. Cuando Benito Juárez llegó al poder, la guerra entre los conservadores y los liberales estaba en su pleno auge y estos dos grupos firmaron 2 tratados muy importantes que marcarían el destino de México. La misión de los conservadores era ganar la guerra, mientras que la misión europea era hacer negocios con México y Estados Unidos quería negociar también y quedarse igualmente con todo el territorio mexicano a su alcance. Un gran ejemplo de esto es el presidente Buchanan, que mandó a un emisario con la propuesta de que México vendiera Baja California, pero fue rechazado por el gobierno mexicano. El presidente Buchanan no se quedó con los brazos cruzados y decidió suavizar los términos para conseguir más territorio mexicano. Así que se propuso el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec con la libertad de construir ahí un ferrocarril. Los conservadores por su parte rechazaron la idea, mientras que los liberales, con Juárez como líder, aceptaron.
Juárez centralizó el poder en su persona ya que promulgó leyes que le tocaban al legislativo, como por ejemplo ceder partes de México y su negociación. Así, el 1 de diciembre de 1859 se firmó en Veracruz el Tratado McLean-Ocampo. Este acuerdo consistía en que la República Mexicana cedería a Estados Unidos el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, al igual que ambas naciones se comprometerían a proteger las rutas existentes de dicho istmo y garantizar la neutralidad del mismo. Adicionalmente, la República Mexicana estableció 2 puertos de depósito y no impuso derechos a las mercancías que concurrirían y no fueran destinadas al consumo mexicano. Esto quiere decir que se le otorgaría derecho de paso de perpetuidad a Estados Unidos tanto en el istmo de Tehuantepec, en el camino de Guaymas a Nogales y un camino que uniría Mazatlán con Matamoros que Estados Unidos decidiría dónde se trazaría. México además se vio obligado militarmente a cuidar estos terrenos y se establecerían centros de acopio al norte y al sur del istmo de Tehuantepec, mientras que Estados Unidos pagaría $4 millones a México de la siguiente manera: $2 millones al momento y otros $2 millones que se reservarían para resarcir a los ciudadanos de Estados Unidos que sufrieran pérdidas en sus bienes a causa de México. En la práctica, este tratado era una entrega de la soberanía de México a Estados Unidos, ya que dividía a México en 4 partes, los estadounidenses serían dueños de facto de esos corredores establecidos y con el antecedente de los colonizadores de Texas, que a la postre lograron su separación, el porvenir era que Estados Unidos se quedara con Sonora y Baja California cuando menos, aunque no se pudo lograr. Juárez firmó un tratado nulo de pleno derecho, porque ningún presidente puede vender, ni ceder, ni enajenar territorio de su país. El final de esta historia es un tanto diferente a como se esperaba que fuere. Recordemos que Estados Unidos se encontraba en una guerra interna norte-sur. Buchanan, que era norteño pero apoyaba a los sureños, presentó el proyecto al Congreso contando con la firma de Melchor Ocampo, aunque los norteños bloquearon dicha propuesta al igual que en Congreso. Para la suerte de México, se salvó de perder una parte indeterminada del norte que todavía poseía. Como conclusión de este artículo, tanto en México como en Estados Unidos había una desunión que imposibilitaba la decisión de tomas unánimes. En México, por ejemplo, había una pelea constante entre conservadores y liberales que luchaban por el poder del país y quién lo controlaría. Mientras que en Estados Unidos se vivía una guerra de secesión contra los estados del norte y los estados del sur. Este es un factor crucial para entender por qué ambos países fueron incapaces de tomar decisiones unánimes y hacer valer su política exterior. Cabe resaltar que el gobierno de Juárez fue reconocido por Estados Unidos y fue visto como un héroe, aunque en México la historia fue muy diferente. El pueblo mexicano, en especial los conservadores, tildaron a Juárez de traidor por haber tomado decisiones que estaban fuera de su poder. Hasta aquí mi participación en este programa. Pasemos ahora con mis compañeras Andy Quiñones y Rebeca Olascuaga. Pues bueno, muchas gracias Andy por la invitación a tu programa. Ya sabes que para mí siempre es un gusto estar aquí. De igual manera, muchísimas gracias doctor Alejandro por su inteligente e interesante ponencia. En lo que concierne al Tratado de Monalmonte, este fue firmado el 26 de septiembre de 1859 por el señor Juan Nepomuceno Alamonte, que era un conservador mexicano, y por Alejandro Mon, representante de la reina Isabel de España. Este tratado pretendía restablecer y reformar la manera en que se estaba llevando las relaciones entre México y España. Con este tratado se pretendía de la misma manera llamar la atención de las monarquías europeas para la causa conservadora aquí en nuestra joven nación mexicana. El Tratado de Monalmonte consta de 8 artículos que giran en torno a indemnizaciones, deudas y reclamaciones extranjeras hacia el gobierno mexicano para resarcir a los afectados. A los principales afectados que se pretendía indemnizar en este tratado eran a los hacendados de San Vicente y Chinconcuac, quienes habían sido asesinados o asaltados por bandoleros mexicanos. Así pues, el gobierno de México se disponía a continuar activamente con la persecución y castigo de los perpetradores y los demás cómplices, así como se deslindaba de la responsabilidad, pues afirmaba que ni las autoridades, ni funcionarios, ni empleados habían participado en los crímenes cometidos. Además, expresaban el deseo
de limar las asperezas y las diferencias que se habían suscitado entre la joven República Mexicana y España, pues decían que los lazos de amistad que debían unirlos iban a ser duraderos y que debían caminar unidos y afianzados siempre. A pesar de que este tratado fue suscrito para indemnizar a los súbditos de Su Majestad Católica, este no podía servir ni de base ni de antecedente para otros casos de igual naturaleza. Y claro que hubo mediación extranjera para convenir el valor de las indemnizaciones que tratábamos anteriormente. Estos mediadores fueron Francia y el Reino Unido. Gran Bretaña, en aquel entonces, ¿verdad? Así pues, se esperaba que este tratado fuera ratificado por Su Excelencia, el Presidente de la República Mexicana, y por Su Majestad, la Reina de España. Sin embargo, esto nunca llegó a ocurrir y el tratado no entró en vigor.